Este remanso de paz, que es el monasterio de Santo Domingo de Silos, es el mejor sitio para ponerse a salvo de los terrores que nos ha producido la voladura de las Torres Gemelas. Pensábamos que después de la caída del muro y del fin de la Guerra Fría estábamos a salvo, pero no es así. La sociedad ha descubierto grandes fragilidades. Esta época es parecida a aquella del año 1000, previa a la cual todo el mundo pensaba que venía el fin del mundo. Pero después del año 1000 hay un gran impulso en Europa. Hay un arte que es el románico, que es el primer arte de la unidad europea. Vamos a estudiar en esta serie el románico a través de sus manifestaciones culturales y sociales. Las ciudades, la defensa y los castillos, los monasterios, la vida espiritual en aquella época. Tomamos como ejemplo esta región porque es el centro de la península y arrancamos en este monasterio porque es este ámbito de paz y tranquilidad que todos andamos soñando. Los estudiosos del siglo XIX dan el nombre de románico al arte unitario que ven por toda Europa. Es un arte que se ha producido entre los siglos XI y XIII en los reinos cristianos de entonces. Y le dan el nombre románico precisamente porque se le asemeja mucho a la arquitectura que había en Roma. Ven que utilizan el arco y la bóveda con gran profusión y que es una arquitectura eminentemente masiva que le recuerda enormemente a Roma. El románico es un arte de integración. No solamente recoge todo lo que viene del río abundante de Roma, sino que es permeable a las influencias de los distintos pueblos que rodean el imperio. Los bárbaros por el norte, Bizancio y también las influencias árabes que son notables. Roma trajo a la península ibérica la forma más perfecta de organización humana que se conocía, el Estado romano con sus instituciones, la principal de todas las legiones, que eran las que garantizaban la ocupación de los distintos pueblos. Pero trajo también el latín como lengua unificadora, muy moderna. Trajo el derecho romano y sobre todo la obra pública. La obra pública en las ciudades, con grandes equipamientos para las gentes y en las carreteras, puentes, acueductos, para dar gran calidad de vida a los habitantes del imperio. Aparte de con ciudades, Roma coloniza la meseta norte con las villas romanas. Las villas eran edificaciones majestuosas en medio de grandes latifundios que se dedicaban al cultivo del cereal para abastecer lo que quedaba del imperio romano. La cultura romana fundamentalmente es urbana. ¿Cómo surgen las villas? Concretamente aquí en la meseta surgen en el siglo I después de Cristo, quizás por un hambre que hubo en Roma y se dio entonces una ley, la Lex Manciana, permitiendo cultivar cualquier terreno improductivo y quedarse con la cosecha el que lo cultivase, y en eso, por eso es por lo que se piensa que aquí, a lo mejor en la meseta, empiezan a finales del siglo I, en época Flavia. Javier Cortes heredó de los romanos una finca, de los romanos indirectamente, por supuesto, y dentro de la finca había una villa que descubrió él mismo, hace 34 años. Luego se ha excavado y posteriormente se ha restaurado en su totalidad. Javier, ¿cómo es posible que una cultura, una civilización como esta, de esta riqueza, de este esplendor, desaparezca y qué deja después? No es nada fácil saberlo. El hecho es ese, que evidentemente desaparece, pero que las razones por las que desaparece, pues supongo que se seguirán estudiando durante muchísimos años. Al final, después de estas villas, en época visigoda, pues parece que aquí, al menos en la meseta, ya no funcionan, pierden toda la función que tenían de explotación agrícola, y al fin, pues el declive final es la Alta Edad Media, donde ya la vida no se parece en nada a la que había en esta época, de un nivel bastante alto. O sea que hay una caída desde el Imperio Romano a los primeros románicos tremenda en cuanto a calidad de vida. Total.
Tras la caída de Roma desaparece todo esto, desaparece el Estado, desaparecen las ciudades y la vida se traslada al ámbito rural, pero con una gran fragilidad de las rutas de comunicación que acentúa el aislamiento de las gentes. Como contrapunto al lujo, al vicio de lo romano, que ha caído, ha perecido, la religión cristiana busca en el sufrimiento y en el sacrificio los valores que permiten al creyente alcanzar la vida eterna. Prosperan por ello las ermitas en zonas muy apartadas que nos dejan unas obras que son fruto del sacrificio y de la fe. Los cristianos están preparados para toda clase de sacrificios porque piensan que ya está próximo el fin del mundo con la llegada del año 1000. El milenarismo, que es el momento de la llegada de Cristo, anunciará el juicio final y configura unos tiempos donde la vida es una pesada carga a sobrellevar. Los visigodos se implantan en España tras la caída del Imperio Romano. Es un pueblo que procede de la Bretaña francesa. Son bárbaros en la acepción romana de extranjeros. No lo son tanto, no son tan salvajes, puesto que este tesoro de Guarrazar que mostramos muestra una civilización bastante avanzada. De la descomposición de Roma da cuenta que se pudieron hacer con la península ibérica en poco más de 2 años. Pasados los primeros años de combates y de guerra, sangre y fuego, crearon una sociedad eminentemente rural con una religión que era el arrianismo como variante herética del cristianismo. Los visigodos aportan una cierta estabilidad política y religiosa que está favorecida por el aislamiento geográfico de la península, y su arte, el visigodo, marcará la primera influencia importante en el desarrollo del románico posterior. La iglesia de San Juan de Baños es posiblemente el templo más antiguo que se conserva de los visigodos en España. Está situado en la Vega del Pisuerga, en Palencia, y fue mandado construir por el rey godo Recesvinto en el año 661. En él se pueden ver las principales características del arte visigodo. La estructura es basilical, es decir, de influencia romana, y tiene una nave central con 2 laterales más pequeñas. En la cabecera de la nave mayor ya aparecen un par de contrafuertes. El pórtico de la entrada incluye un arco de herradura que es lo más característico del arte visigodo. En la construcción de esta iglesia se utilizaron materiales que venían de antiguos edificios romanos. Esta es una constante en el periodo prerrománico y también en el románico. Dentro del templo, los motivos vegetales contribuyen a la decoración de los capiteles, que están sustentados por fustes de mármol. Esta iglesia de San Pedro de la Nave no está en el emplazamiento primitivo, porque las obras de un pantano del Esla obligaron a trasladar la piedra a piedra en el año 30 hasta el pueblo de Campillo. Este pequeño edificio consta de 3 naves, un crucero prolongado por 2 pórticos de medio punto y está rematado con un ábside central cuadrado. Los visigodos labran delicadamente los sillares de la piedra de sus iglesias con motivos diversos. Meten ruedas solares, cruces, florones, racimos, aves, rostros humanos y los sitúan en bandas que producen una ornamentación muy delicada y muy precisa. Y no solamente ornamentación geométrica, sobre todo es más importante la iconografía cristiana que aportan, que tiene su origen en las comunidades del siglo II. Por ejemplo, Daniel en el foso de los leones, el sacrificio de Isaac, los apóstoles Santo Tomás, San Felipe o San Pedro y San Pablo. La arquitectura romana es eminentemente civil.
En las ciudades hay innumerables edificios dotacionales. Pero a partir de la caída de Roma será la iglesia, como lugar para albergar el culto, el edificio construido para perdurar. A partir del período visigodo, toda ciudad, pueblo o aldea tendrá su iglesia. Los árabes llegan a la península en el año 711 y derrotan a Rodrigo, el último rey visigodo. Traen una religión combativa, el Islam, que se enfrenta al cristianismo. Es evidente que no pensaban quedarse solo en España, porque cruzan los Pirineos a la conquista de Europa. Es una religión expansiva. Sin embargo, detenidos por Carlos Martel en Poitiers, retroceden y se hacen fuertes en la península ibérica. Aquí se encuentran el cristianismo en el norte y el Islam fundamentalmente en el sur. El enfrentamiento entre ambas ideologías marcará los siglos siguientes de la historia. Cuando llegan los musulmanes a España, arrasan con los visigodos, son los nuevos gobernantes. Sin embargo, las dos culturas son permeables. Hay conflictos, evidentemente, sobre todo por la resistencia cristiana en las montañas, y ya se sabe que los musulmanes toman el arco de herradura de los visigodos y a la vez van a devolver, sobre todo en San Cebrián de Mazote, influencias cordobesas a través de lo que se llama almozárabe, porque artesanos que trabajaban en Córdoba vienen luego, son cristianos, y vienen a repoblar o a vivir en estas tierras del norte de Castilla, del norte del Duero, donde conviven con aquellos cristianos que mantenían un cierto culto y unas ciertas tradiciones que venían de los visigodos. San Miguel de Escalada es una bellísima iglesia mozárabe que fue construida a principios del siglo X. Tienen elementos románicos como la torre, pero en la iglesia destacan muchas piezas arquitectónicas que se pueden contemplar de forma aislada. Aquí un capitel, hay una columna o una ventana. Lo que impresiona de la iglesia es la plenitud del espacio, un espacio en el que desde cualquier punto se puede observar la belleza de cualquiera de los elementos. La iglesia de Santiago de Peñalba parece que no ha cambiado después de 1000 años. Está situada en unos parajes del norte de León, recluidos entre montañas, y que son los lugares que eligieron los eremitas para apartarse de un mundo rural que estaba dominado por el miedo y por la culpa. La iglesia está situada en el centro del pueblo y la fundó San Genadio a principios del siglo X. San Genadio era un ermitaño que seguía los pasos de otro santo, San Fructuoso, que anduvo por allí 2 siglos antes. La iglesia ocupa la superficie de un piso de los de hoy, unos 100 metros cuadrados. Y en estos 100 metros el arte mozárabe desplegó toda su elegancia. Con los mozárabes la idea de Dios asocia la idea de belleza. En esta iglesia, artesanos anónimos y constructores desconocidos trabajaron para que estas iglesias cristianas no solo perduraran, sino que además fueran bellas. Aquí en San Cebrián de Mazote estamos en una iglesia mozárabe que emociona y sobrecoge. Este es un gran espacio basilical. A la entrada nos anuncia que estamos en Roma. Vemos 3 naves, columnas y capiteles de estilo o de apariencia romana y vemos artesonados de madera. Posteriormente nos sorprenden los arcos de herradura provenientes de lo visigodo, una iglesia visigoda. Y vemos también arcos de estilo cordobés y posteriormente, por la elevación que nos sugiere la iglesia, nos está anunciando
el mundo románico que viene enseguida. Por lo tanto, esto es como un mar que nos trae en oleadas sucesivas todo lo que es el entrecruzarse de las culturas y de las influencias de las distintas épocas por las que una generación tras otra generación nos van trayendo y aportando lo que saben, y cada generación que viene las digiere y las incorpora. Un libro que escribe de forma críptica y alegórica San Juan el apóstol, ya muy viejecito en la isla de Patmos, llamado el Apocalipsis, marca el tono moral de toda una época. Este libro trata de la llegada final, del triunfo final de Cristo al final de los tiempos, y estará precedida esta época de calamidades sin cuento. Tras superar todas estas calamidades y pruebas, la Iglesia y Cristo acabarán triunfando. Protegido por estas montañas majestuosas de la cordillera cantábrica a los picos de Europa, Beato de Liébana es el personaje que ilumina los siglos oscuros. Desde el punto de vista del dogma, defiende acaloradamente contra el Hipando, arzobispo de Toledo, que Jesucristo es verdaderamente Hijo de Dios. Se inventa o promueve que Santiago Apóstol ha estado en España, y de ahí se deriva el camino de Santiago y el culto al apóstol. Y finalmente, aquí, en este punto, se inventan los beatos, con sus comentarios iluminados del Apocalipsis, con esos dibujos maravillosos sobre pergamino, crea una iconografía que se repite y se copia en todos los monasterios, y que es no solamente el orgullo de los españoles, sino el referente iconográfico desde el siglo IX hasta el siglo XIII. Algunas iglesias conmemoran martirios, como es el caso del martirio de Santa Centola y Santa Elena, que fueron despeñadas por los romanos por no querer abjurar de la fe cristiana. El emplazamiento es recóndito y de difícil acceso en las hoces del río Ebro, porque fue el lugar donde ellas fueron martirizadas. Pero además, esta iglesia guardaba sus reliquias. La tenencia de las reliquias, no solo de Jesucristo, de la cruz, de la corona de espinas, de los apóstoles y de los mártires posteriores, da legitimidad al lugar donde se emplaza la iglesia. Es evidente que muchas de estas reliquias se inventan. Los maometanos peregrinan a la Meca. Esto les da una gran unidad. Y los cristianos no tienen dónde peregrinar porque Jerusalén, lugar santo para los cristianos, está en mano de los maometanos. Sin embargo, la fortuna hace que el obispo Teodomiro de la diócesis de Iria Flavia, padrón, descubre los restos del apóstol Santiago. La noticia se expande inmediatamente por toda la cristiandad y Santiago de Compostela se convierte en el objetivo fundamental de todas las peregrinaciones cristianas. El apóstol es el símbolo de combate contra el Islam, es Santiago Matamoros, y el camino de Santiago es el vehículo de comunicación de toda la cristiandad. Por él fluirán gentes, técnicas, corrientes artísticas, etcétera, etcétera. En el siglo VI hay un personaje extraordinario. Es Benito de Nursia, que es un ermitaño, un anacoreta, y ve que los ermitaños, con muy buena voluntad, pero muy desordenadamente, viven la vida religiosa sin eficacia. Y les organiza dándoles unas normas de vida, fundamentalmente de vida en común, con unos votos de castidad, pobreza y obediencia, y donde la oración y el trabajo constituían la columna vertebral de la vida ordenada. Hora en la hora. Poco después, San Benito determina que los monasterios deben de ser autónomos, deben de ser como pequeñas ciudades, recuperando un poco el modelo de las villas romanas. La eficacia que da la regla de San Benito para la organización del tiempo y el espacio permite a estos monasterios incipientes colonizar nuevas tierras y extenderse por toda Europa a lo largo del siglo IX y del siglo X. Y además sirven de refugio a la cultura que se está perdiendo. El saber se seguía transmitiendo en latín,
pero los monasterios se adaptan y aprenden y se mezclan, adoptan las formas nuevas de lenguaje que crecen a la par que las primeras identidades nacionales. En España serán el galaico, el leonés, el navarro-aragonés, el catalán y el castellano los que acabarán imponiéndose al latín. Los ecos de Roma no se han extinguido con el arte visigodo, se han amplificado un poco con el mozárabe y llegan a resonancias considerables con el maravilloso arte asturiano que en su elevación está anunciando el gótico prerrománico. Sin embargo, es el Camino Santiago, con la corriente cultural europea, el que amplifica de una manera muy notable el gran río que es el románico europeo, que absorbe en cada país las particularidades nacionales de cada una de las corrientes locales. Al superar el año 1000 se están consolidando los pequeños reinos cristianos del norte de España. Y además está habiendo avances que permiten un incremento de la población. Se colonizan nuevas tierras, se inventa la herradura para los animales, hay un arado con rueda y vertedera que mejora mucho los cultivos y se empieza a aprovechar la fuerza hidráulica para los molinos. Se ha detenido el avance del Islam, que ha empezado a retroceder, y la intensidad religiosa de la fe cristiana es el cemento que une a los pequeños estados y a todas las gentes y tierras de España. Todo ello hace que el pesimismo subyacente en los siglos anteriores se desvanece. El nacimiento románico hay que situarlo, por lo tanto, en el resurgimiento de lo económico, de lo social y de lo moral tras superarse el año 1000. Es un tiempo en el que la Iglesia se constituye como un poder terrenal y espiritual que determina la existencia de los habitantes que viven en los reinos cristianos. Al servicio de esta Iglesia se construirán catedrales y monasterios, las ciudades crecerán, y todo con un estilo europeo que el Camino de Santiago contribuye a propagar y aglutinar. Todo ello se hace con un lenguaje cargado de simbolismo iconográfico y con una arquitectura llena de geometría, con elementos y volúmenes muy simples con los cuales se construyen templos y monasterios. Pero en todos los elementos el románico mostrará, como en la severidad y potencia de los muros, la intención de pervivir eternamente. El principal fruto que nos ofrecen las civilizaciones, lo que queda, es la cultura, que es algo más que la forma de vida o el conocimiento técnico o la obra de arte que legan a los descendientes. En el fondo, toda cultura es un modelo del universo en el que el hombre se integra como parte fundamental. La importancia del románico está en que es el origen de nuestra cultura occidental. Este arte, que se generó entre los siglos XI y XIII, tiene elementos que todavía perviven. La cultura generada entonces es el origen del pensamiento cristiano occidental, es la base de la formación de las primeras nacionalidades, es el germen de los idiomas que hablamos, marca el conflicto que a veces hay entre el poder terrenal y el divino, el conflicto todavía no resuelto con el Islam, etcétera, etcétera. Somos deudores del románico como ellos lo fueron de los romanos. Para llegar a nosotros todos estos templos han tenido que superar siglos de vicisitudes. Al abrigo de sus muros, nuestros antepasados fueron bautizados, se casaron y tuvieron los funerales. Fueron ellos los que los han mantenido vivos. Han llegado a nosotros y tenemos la obligación de pasárselo a las generaciones venideras porque estos templos no nos pertenecen. Pero sí hay un problema actualmente. Muchos de ellos están en el campo, pertenecen a pequeños pueblos, a una cultura agraria que está en trance de desaparecer. Esta generación nuestra tiene medios suficientes como para mantener vivos estos templos, para legárselos en el mejor estado posible a las generaciones venideras.